refleja una vez más cómo el Estado mexicano falla y ahora a la gente que busca a su familia, encima la están persiguiendo y asesinando. Es un hecho extraordinariamente grave. Nos sumamos a la exigencia de justicia, al abrazo solidario a los familiares. El caso de María del Carmen Morales, ella buscaba a su hijo. Ahora ha perdido la vida ella y su otro hijo. A partir de la entrada del gobierno de López Obrador empezaron a asesinar a personas defensoras y a periodistas bajo ese mecanismo. Antes, aunque les duele admitirlo, en el gobierno de Peña Nieto nunca mataron a nadie en ese mecanismo, bajo la protección de ese mecanismo. Ese mecanismo está viviendo el proceso de austericidio de López Obrador y seguido con Sheinbaum, de no contar con recursos para la protección de las personas. Se la pasan llenándose la boca diciendo que les importan, pero no las protegen. Pues el día de hoy venimos nuevamente aquí a la puerta del Palacio Nacional, que vea a la presidenta, que como otras ocasiones acudimos, venimos a hacer presencia para que la voz de nuestros desaparecidos siga siendo escuchada, para que las madres sigamos siendo visibles, para que vean la situación que vivimos, y lo único que pedimos es tan poco. Solo pedimos que no nos maten para que podamos seguir buscando a nuestros desaparecidos. Venimos a regalarles flores, esperemos que le llegue una y que también, así como le lleguen las flores, le llegue este recado que tenemos en estas pancartas. Una imagen vale más que 1000 palabras. Para mí, podríamos explicar, y como lo hemos intentado hacer, de 1.000.000 de maneras, el desdén que ha tenido este gobierno federal por la lucha de las madres buscadoras y obviamente por la protección que deben de tener ante las tantas amenazas a las que están siendo sujetas. Pero no hay mejor descripción que lo que sucedió en la mañanera, Emilio. Fíjate cómo la presidenta empieza a hablar de este tema tan doloroso, con tanto fondo, y de pronto dice, por cierto, el precio del petróleo está en tanto. O sea, no sé si me explico por el nivel de desdén que muestra cuando habla de las madres buscadoras, y a ella le parece buena idea dar el dato correcto del precio del petróleo, Emilio. Creo que no hay mejor descripción de este gobierno. La verdad es que Gertz Manero, pues acaba siendo por su omisión y su institución, la Fiscalía General de la República, los grandes cobertores de la impunidad. Y lo mismo pasa con las fiscalías estatales. Nos dice Sheinbaum que se va a ir a fondo, pues todos sabemos que eso no pasa. Todos sabemos que es un discurso y que eso no sucede. Yo, Pau, si me permites, voy a dar un giro en el tema, porque se presentó un hecho particularmente grave y doloroso. Fue asesinada la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel. Estamos viendo cómo las madres buscadoras, los padres buscadores, los familiares están sustituyendo a las fiscalías, a las policías. Este hecho dramático refleja una vez más cómo el Estado mexicano falla y ahora a la gente que busca a su familia, encima la están persiguiendo y asesinando. Es un hecho extraordinariamente grave. Nos sumamos a la exigencia de justicia, al abrazo solidario a los familiares. El caso de María del Carmen Morales, ella buscaba a su hijo. Ahora ha perdido la vida ella y su otro hijo. Es de una extraordinaria gravedad. Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbaum
y al gobierno de Pablo Lemos, porque esto ocurrió en Jalisco, toda la actuación de justicia para castigo a los culpables. Es inadmisible que en México estén pasando hechos como los que pasan de castigar de esta manera con la impunidad. Hay, de hecho, un video del día de hoy de Claudia Sheinbaum hablando del tema. No sé si nos pueden ayudar en la producción para ponerlo, por favor. O alguna información sobre la versión de la Fiscalía Estatal que dijo que había indicios que no fue su labor la que originó el ataque, sino que iban por su hijo. Recibí una carta. Primero, es muy lamentable y nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento. Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia, buscándola para poder pues apoyarles en todo lo que requieran, y tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo nada que ver con su labor, que se investigue a fondo. La carta que recibimos, a ver si la tienen por ahí, si me la manda Luisa, o la tienen por ahí. La segunda parte de qué es lo que, porque es una carta que me envían a mí. ¿Sí la tienen? Sino que no la bajen para poder. Por cierto, el precio del petróleo está en 57.8 en la ley de ingresos. Pero en particular en la carta, les voy a poner la última parte porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia. Y vamos a estar atentos y tiene que investigarse realmente a fondo. Es un caso muy delicado porque miren, la Secretaría de Gobernación tiene un mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas. Es un desastre lo que está haciendo Gobernación para la protección de las madres buscadoras y de los periodistas. Este mecanismo se dedica más a rechazar las solicitudes. Es un mecanismo, y hay que decirlo así, a partir de la entrada del gobierno de López Obrador empezaron a asesinar a personas defensoras y a periodistas bajo ese mecanismo. Antes, aunque les duela admitirlo, en el gobierno de Peña Nieto nunca mataron a nadie en ese mecanismo, bajo la protección de ese mecanismo. Ese mecanismo está viviendo el proceso de austericidio de López Obrador y seguido con Sheinbaum, de no contar con recursos para la protección de las personas. Se la pasan llenándose la boca diciendo que les importan, pero no las protegen. Pero lo más increíble es que las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de la República, son cómplices de esto porque nunca hay un castigo a los culpables. Son todos delitos impunes. Y si no hay justicia, no va a haber escolta que alcance. La verdad es que Gertz Manero, pues acaba siendo por su omisión y su institución, la Fiscalía General de la República, los grandes cobertores de la impunidad. Y lo mismo pasa con las fiscalías estatales. Nos dice Sheinbaum que se va a ir a fondo, pues todos sabemos que eso no pasa. Todos sabemos que es un discurso y que eso no sucede. Ojalá levantemos nuestra voz, nuestra indignación y nuestra solidaridad con este caso, mi querida Pau. Emilio, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Para mí, podríamos explicar, y como lo hemos intentado hacer, de 1.000.000 de maneras el desdén que ha tenido este gobierno federal por la lucha de las madres buscadoras y obviamente por la protección que deben de tener ante las tantas amenazas a las que están siendo sujetas. Pero no hay mejor descripción que lo que sucedió en la mañanera, Emilio. Fíjate cómo la presidenta empieza a hablar de este tema tan doloroso, con tanto fondo, y de pronto dice, por cierto, el precio del petróleo está en tanto. O sea, no sé si me explico por el nivel de desdén que muestra. Cuando habla de las madres buscadoras y a ella le parece buena idea
dar el dato correcto del precio del petróleo, Emilio. Creo que no hay mejor descripción de este gobierno que esa escena que acabamos de ver. Es así, mi Pau, porque la verdad de las cosas es que uno se dice, ¿y qué tiene? Ahora sí que a cuenta de qué, ¿no? A cuenta de qué nos habla del precio del petróleo. ¿Pudo haber sido un tema previo? Sí, está bien, es necesario, pero uno lo que no entiende es por qué lo mezcla, ¿no? Es muy patético lo que está pasando, y la verdad de las cosas es que sí me parece que todos tenemos que elevar nuestra voz. Y hay otro tema, mi Pau, que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con esta discusión, esta advertencia que hicimos previamente, que hicimos con mucha insistencia, de que en la elección judicial se iban a colar delincuentes, que en la elección judicial se iban a colar jueces que iban a venir del delito y del narco. No sé qué tu opinión te parezca las declaraciones del farsante de Morena, pues el señor Noroña, respecto a de que sí, que hay abogados de narcos que están en la elección, mi querida Pau. Pues no es más que la prueba fehaciente de lo que venimos diciendo desde aquel día en que se aprobó esta pésima reforma al Poder Judicial en el gimnasio, Emilio, que tú recordarás con un desorden absoluto, sin certeza jurídica alguna, con un malvazo tremendo en donde destruyeron al Poder Judicial y que desde ahí advertimos los riesgos que existían. No es posible que hoy nos vengan a decir que sí se les colaron alguna clase de personajes de dudosa procedencia, porque evidentemente esto retrata de cuerpo entero qué va a ser la reforma al Poder Judicial. No es posible que nos vengan a decir con tal descaro que sí, pues que es verdad, que a lo mejor puede llegar uno que otro, que yo no diría uno que otro, seguramente más que esos, a ocupar un cargo para impartir justicia cuando ha tenido vínculos con el crimen organizado. Pero eso no es más que la consecuencia, porque siempre, desde siempre advertimos que esta reforma en la que se implementaron supuestamente comités de evaluación en los poderes, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, pues no era más que una simulación, porque realmente estaban integrados por personajes que eran afines a el oficialismo y que finalmente dejarían pasar únicamente a quienes ellos que podían ser afines al oficialismo. Y eso es lo que tenemos en la boleta hoy. No importó la capacidad, no importó el perfil, no importó el currículum, no importó la carrera judicial, no importó la preparación. Lo que importó es que fueran afines al régimen para poder pasar de ahí a una boleta y que obviamente dicen, se nos colaron algunos. No se debió haber colado ninguno si el proceso hubiera sido un proceso pensado. Pero la iniciativa de origen era una mala iniciativa, sin pensar en las consecuencias que le traería al país. Y pues hoy, por desgracia, viviremos en carne propia este desastre, este cochinero de reforma al Poder Judicial que hicieron. Fíjate, Pau, como subrayas, ¿no? Se los advertimos, les dijimos que se iban a meter los delincuentes a la boleta. Ya hay delincuentes afuera administrando las tómbolas y cosas así. Ahora los metieron a la boleta. Es que es inaudito, porque vamos a tener jueces que estén defendiendo los intereses expresamente de los criminales. Se los dijimos. Oigan, si tenemos a presidentes municipales, a funcionarios municipales e incluso gobernantes, por eso se ha dicho la idea de narcopartido y de narcomorena. Hay gobernadores expresamente señalados con sus vínculos con el delito. Pues cómo no iban a llegar así a la boleta judicial. Les dijimos, es una falsedad eso que ustedes dicen de que la gente va a elegir. Los que van a elegir los nombres en la boleta son todos los de Morena, y la gente tendrá pocas opciones porque hay algunos juzgadores valiosos, respetables, que lograron filtrar o surcar o sortear los obstáculos y están ahí.
gente que viene de la independencia judicial y de la carrera judicial, pero en realidad la gente pocos elementos va a tener para elegir con libertad, porque los nombres hay puestos, incluso hay testimonios de gente que pasó la tómbola y no la incluyeron. Incluso hay el caso de una jueza que pasó todos los filtros y de puras ganas la sacaron de la boleta y el Tribunal Electoral la dejó fuera. Yo, la verdad, con todas esas irregularidades, pues cada vez tengo menos interés, convicción de ir a votar. Y debo decir que me puede, Pau. Toda mi vida yo he luchado mucho porque la gente ejerza su voto, porque la gente participe, porque la gente defienda sus derechos, pero una votación de esta naturaleza, una elección de este tipo de farsa, pues no la puedo validar. Y por eso el hecho de que Noroña, el farsante, el que uno le puede decir, aunque el farsante se vista de seda, farsante se queda, aunque el porro se vista de seda, porro se queda, ¿no? El que es un provocador en el Senado de la República, que desprestigia la presidencia del Senado de la República, que no entiende su función, diga que se colaron, pues, personas vinculadas con el delito, no solo abogados, sino vinculados con el delito, con los narcos, pues te da una dimensión del problema que enfrentamos, y por eso sí es tan importante advertir del riesgo que tenemos. Amigos de la familia Atypical, tenemos que regresar a los tiempos del activismo ciudadano, de la tiempo y forma de movernos. Pero no sé, mi Pau, si te parece, no sé si quisieras tú tomar otro tema, o le pedimos a la joven Dalia que nos dé preguntas y tenemos todavía un pequeño tiempo para poder conversar y contestar con más pausa. No sé cómo lo veas, Pau. Me parece bien, Emilio. Vamos a escuchar a todos los que nos están viendo, que esta Dalia nos diga cómo vamos. La verdad es que creo que traemos buenos números para hacer Pascua. La gente está activa, así que ojalá ya estemos muy cerca de la meta. Eso. Gracias, Adelante, Emilio. Dalia. Gracias, Emilio, gracias, Pau. Vamos muy bien con esos likes, tenemos 4,900, prácticamente ya esos 5,000 likes. Estamos ahí. Exacto, estamos ahí, entonces por favor ayúdenos a llegar a los 5,000 likes. Somos más de 5,000 personas conectadas ahora sí, entonces podemos superar la meta bastante fácil. Recuerden que nada más es un clic. Y continúo con los comentarios. Berenice comenta: los de Morena son los primeros en usar un lenguaje grosero y corriente. Parece que es requisito de esa secta. Ingrid del Valle nos envió una aportación, muchas gracias. Y comenta: hashtag gracias, no a la ley censura. Y hashtag censuren a los narcos. María Muñoa pregunta: si mis cuentas están en el extranjero, ¿me las pueden bloquear? No, María. No te las pueden bloquear. Literalmente lo que bloquean es la plataforma. Contreras nos envió también. ¿Sí?